Bueno, vamos al lema que me tocó a mí el Señor y quiero compartir con vosotros. Se encuentra en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6. Es un capítulo que Jesús está hablando del pan de vida, hablando de que Él es el pan de vida. Y en el verso 38, Juan 6, Evangelio según San Juan, verso 38, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Leemos otra vez. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La primera palabra me encanta porque ¿te imaginas que Jesús no hubiera descendido del cielo? Pregunta, ¿estaríamos tú y yo aquí? ¿Sí o no? ¿No? ¿No estaríamos aquí? Él tuvo que descender del cielo, dejar su gloria, dejar su divinidad y hacerse como tú y como yo. ¿Y todo por qué? Porque hubo un hombre, un primer hombre, que habiendo conocido al Señor, sabiendo quién era el Señor, dejó de hacer la voluntad de Dios. Y aquí Jesús está diciendo: yo descendí no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo bueno es que Jesús descendió, pero lo mejor aún es que Él hizo la voluntad de Dios. Porque si Él hubiera descendido y no hubiera hecho la voluntad de Dios, ¿estaríamos tú y yo aquí? No estaríamos aquí. Qué importante es este lema para la iglesia. Porque primeramente nos habla del ejemplo de Jesús. Descender. ¿A quién le gusta descender? A nadie. A todos les gusta ascender, ¿no? Subir hacia arriba. Ser más altos. Ser más ricos. Ser más famosos, ser más exitosos. A todos les gusta descender. Nadie le gusta descender. Pero nos habla la palabra que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él tuvo que dejar para que tú y yo poseyéramos. Él tuvo que descender para hacer la voluntad de Dios. Este mensaje no va a ser muy largo, pero quiero que entiendas que el hecho de que tú tengas vida, si has aceptado a Jesucristo, el hecho de que tú tengas una esperanza, el hecho de que tú tengas el Espíritu Santo en tu vida, el hecho de que tú tengas ahora una eternidad, es porque alguien descendió. Alguien dejó su trono para darte un trono a ti. Jesús dijo: he descendido no para hacer mi voluntad. Esto era un lema, era una pasión. Yo no sé cuántos aquí aman la voluntad de Dios. Amén. Porque déjame decirte que el hombre en sí, el hombre natural que habla la Biblia, no ama la voluntad de Dios. Aborrece la voluntad de Dios. Pero ¿quiénes aman la voluntad de Dios? Los hijos de Dios. ¿Sí? Los hijos de Dios deben amar la voluntad de Dios. Ahora, amar la voluntad de Dios es apasionarse por ella, buscar la voluntad de Dios, practicarla, vivirla cada día. Amén.
Si tienes que tener un lema en tu vida, puedes tener muchos lemas en la palabra, pero uno de los lemas que la iglesia debe tener es hacer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios. Cuando Jesús nos enseña a orar, ¿cómo nos enseña? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase mi voluntad. No, hágase tu voluntad. Yo antes de conocer a Cristo tenía un lema. No te lo voy a regalar para que lo copies. Pero mi lema es, yo hago lo que me da la gana. Yo entro y salgo cuando quiero, yo como lo que quiero, yo voy donde quiero, yo consumo lo que quiero, yo pienso lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo no quería descender, yo quería subir. Yo quería que mi yo estuviera bien vivo. Yo quiero que mi carne experimentara. Yo quería conocer el mundo. Yo quería consumir del mundo. Pero cuando yo veo a Jesús, que Jesús es el prototipo de cristiano, el ejemplo de lo que es un hijo de Dios y un cristiano, Él dice, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no sé cuántos creen de todo corazón, de los que estamos aquí, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Amén? Si la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta, es lo que más deberíamos buscar. Es lo que más deberíamos apasionarnos por Él, por esa voluntad. Porque Dios no se equivoca en nada. La voluntad de Dios está ya revelada aquí. No busques en los hombres. Está aquí revelada ya. A veces podemos buscar que me den una palabra, que me den un profeta, el profeta, el apóstol, o esto o aquello. No. La palabra, la voluntad de Dios está revelada aquí. Métete en este libro. Ahora, cuando tú buscas la voluntad de Dios, tú en lo natural tienes que descender. Porque a tu carne y a mi carne no le va a gustar la voluntad de Dios. Por eso el Señor no solamente tuvo que descender, tuvo que cumplir la voluntad de Dios por nosotros, tuvo que dar su vida por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que diera su vida. ¿Te acuerdas cuando estuvo en el Monte de los Olivos, allí? Ya antes de que lo apresaran. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otra ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Fíjate qué pasión tenía Jesús como hombre, como hombre. ¿Por qué? Porque Él nos iba a dejar el mayor ejemplo de lo que un hombre y una mujer tienen que ser de Dios. Gente que ama la voluntad de Dios. Gente que no se conforma con escuchar la voluntad de Dios, sino vivir la voluntad de Dios. Porque información tenemos mucha. Los que conducimos coche hemos hecho un cursillo, ¿verdad? De tráfico y no sabemos todas las señales. Pero verdad que a veces si hay un stop y no viene nadie, que se puede ver que no viene nadie, nos saltamos ese stop. La información la tenemos. Conocemos la voluntad de Dios. Pero vivirla solamente la podemos vivir cuando descendemos, cuando nos entregamos, cuando nos rendimos, porque Jesús se rindió a la voluntad de Dios. Amén, sí, Señor. Mira, muchos hombres y mujeres en la iglesia a veces podemos cometer el error de rendirnos a cosas y a personas, pero no a la voluntad de Dios. Cuando te rindes a cosas y a personas o a servicios, a veces te quemas, te frustras,
te agobias, te cansas. Pero el que se rinde a la voluntad de Dios jamás se va a cansar. Porque la voluntad de Dios te trae reposo, te trae gozo, te trae alegría. No hay mayor lugar, no hay mayor hacer que hacer la voluntad de Dios. La felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Amén. En Efesios hay un texto, Efesios 2, 3, hablando de nuestra vida antes de conocer a Jesús. No sé cuántos habéis conocido a Jesús aquí, pero sí. Pablo habla de cómo antes de conocer a Jesús vivíamos, ¿no? Y hay un texto que lo resume muy claramente, porque habla de una voluntad. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hubo un tiempo en que antes de conocer a Cristo, hacíamos la voluntad de la carne. Y la muerte viene por vivir en la voluntad de la carne. El que se ocupa de la carne, dice Pablo, que produce muerte. Pero el que se ocupa del Espíritu es vida y paz. Mi carne jamás va a desear hacer la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios no es fácil. Hay un costo que pagar. Cristo tuvo que pagar un costo. No le fue fácil. Él sabía lo que implicaba morir en aquella cruz. Y no por los clavos o por la lanza, ni por el sufrimiento físico. Él sabía lo que implicaba cargar con todo el pecado de la humanidad. Con tu pecado y con mi pecado. Él sabía lo que implicaba que él iba a ver a la espalda de Dios, de su Padre. La separación. Porque siempre que caminamos no conforme a la voluntad de Dios, nos separamos de Dios. Y no estoy hablando de perder la salvación, ¿eh? No estoy hablando de eso. Pero cada vez que caminamos en nuestra voluntad, nos separamos de Dios. Contristamos al Espíritu. La voluntad de Dios hay que empezar a vivirla en casa. En casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Si eres hijo, con tus padres. Si eres casado, con tu esposa, con tu esposo. Allí empieza uno a apasionarse por la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está expresada en muchas formas, en las relaciones sociales, matrimoniales, como hijos, como padres, como siervos, como trabajadores. El que ama la voluntad de Dios, no siempre le va a ser fácil, pero le va a ser muy grato hacer la voluntad de Dios. De hecho, si la iglesia viviera continuamente en la voluntad de Dios, Cristo ya hubiera venido. Porque aquel que un día descendió, va a volver a descender. Y ya no como un niño, como un bebé, como rey. Cuando Cristo va a venir a los que aman la voluntad de Dios. Y no es que el hecho de practicar la voluntad de Dios nos salva, no, nos salva la voluntad de aquel que cumplió por nosotros. Pero el hacer la voluntad de Dios testifica, revela que hemos conocido a Dios. Porque cuando conoces a Dios, lo amas, y cuando lo amas, amas su voluntad. Te agrada su voluntad, te apasiona su voluntad, te enamora su voluntad y te rindes a su voluntad. Aquí estoy, Señor, heme aquí. El profeta Isaías se encontró con aquella gloria en el Señor, allí en el templo. Y al final escuchó una voz, después de que el ángel tocó sus labios, porque él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Pero después escuchó una voz. Y era la voz del Señor que decía, ¿a quién
¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí. Ahí entendió Isaías que realmente quien inicia todas las cosas por amor a su pueblo es Dios mismo. Hermanos, si estamos aquí, yo creo que tú quieres amar la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es mucho más que reunirte un domingo cada semana. La voluntad de Dios implica que tú y yo descendamos y vayamos y busquemos a aquellos que no están en la voluntad de Dios, porque por el hecho de no estar en la voluntad de Dios y no conocer la voluntad de Dios, se van a perder. Pero Dios descendió por causa de nosotros. Fíjate que si tú encuentras todos los lemas de Jesús, todas las frases que Jesús declaró, siempre está encerrado en esa frase una idea que tú y yo estamos dentro de esa idea. Porque si Jesús descendió es porque pensó en ti y pensó en mí. Él no pensó en sí mismo. El que quiere hacer la voluntad de Dios no piensa en sí mismo. Piensa en Dios. El que piensa en sí mismo piensa en su voluntad propia y quiere hacer su propia voluntad. Por eso nuestra naturaleza es una naturaleza caída, egoísta, que quiso ser como Dios y se equivocó porque el diablo le engañó a nuestros primeros padres. Tu plenitud, tu satisfacción, tu mayor gozo siempre va a estar en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Tenemos que apasionarnos por la voluntad de Dios. En cierta ocasión Jesús caminaba y las multitudes le seguían. Y el Señor sabía por dónde tenía que pasar. Siempre. Porque Él buscaba la voluntad de Dios. Jesús fue el único hombre que siempre declaró: yo, todo lo que digo y todo lo que hago, es lo que escucho que mi Padre me dice. Fue el hombre más obediente que existió en la tierra. Gracias a su obediencia tú y yo estamos aquí. Y fíjate que muchas veces esto implica también que gracias a nuestra obediencia muchos van a venir al Señor. Porque ahora en la tierra Jesús no está, pero está su iglesia. Y la iglesia representa a Jesús. Y el lema de la iglesia tiene que ser el lema de Jesús. Porque lo maravilloso de Jesús es que nos dio su vida por nosotros, pero nos da su vida en nosotros también, por su Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu Santo, ahí es entonces cuando empieza a fluir la pasión por amar la voluntad de Dios. Y Él nos dejó su Espíritu Santo para que Él tomara de Él y nos revelara más y más su voluntad. Porque yo puedo conocer como información este libro, puedo leerlo como información, pero cuando yo busco con pasión la voluntad de Dios, entonces se me ilumina el entendimiento por el Espíritu y empiezo a entender, ya no en mi mente solamente, sino dentro de mi corazón, que esta es la verdad y que tengo que amar esa verdad y tengo que vivir esa verdad. Hay un texto que Jesús dijo en cierta ocasión: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Estaba hablando con los escribas y fariseos, estaba discutiendo con ellos y les dijo: mira, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es mía o la de que me envió. Cuando alguien quiere hacer, conoce al final. Dios no se va a tardar en revelarte, no solamente en tú tener la información, porque pueden haber personas que conozcan a Dios por conocimiento intelectual. Pero lo que cambia, lo que te transforma, es conocer a Dios por revelación. Por revelación, no por información. Aquí podemos saber muchos y quizás en parte conocer que Dios, sí, que Dios existe, que Dios murió por mí a través de Jesucristo,
y tener toda la información. Pero cuando tú lo conoces por revelación, entonces tú te apasionas por Él. Tú quieres seguirle a Él. Amén. Por eso Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es mía o de aquel que me envió. Dios vino como un hombre para hacer la voluntad de Dios, porque el hombre dejó de hacer la voluntad de Dios y se apartó. Su voluntad perfecta que Él hizo cuando estuvo en la tierra nos trajo de vuelta al Padre y a ti y a mí. Fíjate si la iglesia empieza a vivir en la voluntad de Dios día tras día, 24 horas al día, apasionados por la voluntad de Dios. ¿Cuántos no muchos van a venir también? Porque Dios nos va a usar a ti y a mí. Y en esa voluntad vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder, vamos a ver su gracia, vamos a ver su fluir, va a ver los dones, va a ver todo lo que Dios quiere hacer, porque es su voluntad esa. Él vino a libertar a los cautivos, a sanar a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir los ojos a los ciegos. Él vino todo eso y es la iglesia ahora quien tiene que llevar a cabo todo eso. Porque es su voluntad. Pero tú y yo tenemos que amar la voluntad de Dios. Y para amar la voluntad de Dios, yo tengo que dejar de amar mi propia voluntad. Amén. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo va a volver a descender. Y cuando estemos con Él por la eternidad, la voluntad de Dios será hecha en los cielos, en la tierra. Y tú y yo estaremos disfrutando de que esa voluntad sea hecha perfectamente. Porque aquí no somos perfectos, vamos a fallar. Si algo nos hace perfectos es cuando estamos viviendo la voluntad de Dios. Esto nos hace perfectos, el andar en su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta, es agradable y es buena. ¿Qué nos hace buenos? Andar en su voluntad. ¿Qué nos hace agradables a los demás? Andar en su voluntad. ¿Qué nos hace perfectos? Andar en su voluntad. Tenemos que tomar esto como un lema, como iglesia, y vivir la voluntad de Dios. Amén.